Hoy no vinimos con respuestas rápidas, sino con una pregunta que muchos hacen en silencio. ¿Dónde está Dios cuando el dolor llega? ¿Dónde está cuando oramos y nada cambia? Hablamos del sufrimiento, la fe y la presencia de Dios en medio del quebranto. Bienvenido a Fuego Cruzado. Bienvenidos a este Fuego Cruzado en este día tan importante, ¿verdad? Para hablar un tema que para muchos tiene una respuesta inconclusa. Y para ello vamos a hablar y dar la bienvenida también a Silvana. ¿Cómo está, Silvana? Bien, Román, gracias. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos, Silvana? Una gran pregunta que yo creo que el mundo entero se hace cuando ve sufrimiento, cuando ve injusticias, cuando ve hambre, hambruna en algunos países. Situaciones difíciles, una pregunta que toca profundo, pero bueno, no vamos a ir inmediatamente con la palabra. En Salmo 34:18, Román, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva los contritos de espíritu. Entonces, de verdad que la respuesta bíblica no es que Dios esté lejos ni indiferente a lo que nosotros podamos estar viviendo, Claro. sino que está siempre presente, aunque muchas veces también se mantiene en silencio. Porque de alguna forma, aunque uno no lo quiera creer, pero ¿por qué Dios? Si Dios tiene el control de todo, todo lo sabe, todo lo conoce, muchas veces Él también se mantiene en silencio. Sí, sabes que me estoy recordando que esto igual no es una pregunta de incredulidad. Claro. Es una realidad que también la Biblia no lo esconde de cierta manera, porque si bien es cierto, Jesús mismo vivió el silencio o también el abandono, en este Claro. caso, del propio Dios, porque en ese momento cuando Él está en la cruz, Él exclama Él clama, claro. y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, hay muchas personas que dicen: ¿por qué a mí? ¿Verdad? Y al propio Jesús le pasó este abandono o silencio cuando nosotros estamos en medio del dolor, del sufrimiento, ya sea físico, también sentimentalmente, como que no hay alguna esperanza, pero eso tiene alguna razón de ser, ese silencio de parte de Dios. Ese silencio muchas veces prueba nuestra obediencia. Ese silencio muchas veces prueba el carácter que nosotros podemos tener, la fe, la convicción de a qué Dios nosotros creemos. Entonces, de verdad, cuando el dolor llega, Dios no nos abandona, Él no se retira, Él no se aparta, ¿cierto? Al contrario, Él se acerca mucho más. Y Él quiere también que nosotros podamos demostrar dónde está nuestra confianza. Sí, En sí. qué nosotros confiamos, si confiamos en Él plenamente, porque siempre lo comentamos y siempre lo decimos: cuando nosotros estamos bien, cuando todo funciona bien, cuando te va bien todo en el trabajo, cuando tienes todo ordenado en la familia, cuando todo está resultando bien, nosotros podemos decir, ¿cierto? Claro, confiamos y creemos en que Dios lo va a hacer y que Dios está presente. Pero cuando también Dios quiere formar algo en nosotros, en la prueba, en la dificultad, es donde debe salir realmente lo que nosotros estamos viviendo. No una religiosidad, sino que una vida con Cristo. Claro, porque yo también veo esto, uno que es padre, y bueno, por lo menos yo tengo 3 hijos, y ahí yo me doy cuenta que a mis hijos yo no les puedo decir todo que sí. Claro. O sea, tiene que haber un momento donde yo les digo que no, momentos donde yo estoy en silencio. Entonces, en una relación con Dios es muy similar. Porque de esta forma también nosotros vamos formando el carácter de nuestros hijos. Por lo tanto, yo lo veo también como algo en la cual Dios quiere que me descubra a mí mismo, Claro. ¿verdad? Con los potenciales que yo pueda tener en medio del dolor. ¿Por qué razón? Porque siempre es cuando hay sufrimiento. ¿Te has dado cuenta que generalmente cuando la gente llega a las iglesias o busca la presencia de Dios, siempre es cuando hay un sufrimiento de por medio? Así es. Ya sea una enfermedad, ya sea un episodio de la vida sentimental, que está ahí, ¿verdad? Y eso te hace divagar muchas veces y sufrir de manera silenciosa para algunos, y para otros lo exponen, lo cuentan,
pero uno siente como que Dios está lejos, Claro. como que Dios no me da esa cobertura, No lo siento que ese está al lado mío. cuando te acurrucan, ¿verdad? Claro. Y te acercan, uno no lo siente. Entonces, de pronto ahí viene la pregunta y de hecho el mundo entero se hace también y cuestiona todo esto. Dice, ¿por qué si existe Dios? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay niños que pasan hambre? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué hay guerras en el mundo? ¿Te fijas? Y como que Dios estuviera bien ausente y como que el Todopoderoso no tiene ninguna intervención en el mundo con estas realidades que se viven en algunos países. Pero sucede también que muchas veces todas esas consecuencias Dios no tiene nada que ver. Ujú. Son las propias decisiones del hombre que de alguna forma trata de hacer las cosas a su manera, en la cual usted tiene que asumir que si usted decide, ¿cierto?, seguir el pecado, tomar una mala decisión, alimentarse mal, comer mal, puede llegar una enfermedad por los problemas en los países y todo eso produce en guerra y muchas veces no es culpa de Dios, sino que también es propia decisión del hombre. Claro. Entonces nosotros tampoco no podemos entrar en esa dilema de poder culpar a Dios de todo. ¿Y dónde está nuestra responsabilidad? ¿Dónde está lo que yo decido? ¿Dónde está lo que yo provoco? ¿Dónde está mi corazón cuando tengo que tomar una buena decisión? Cuando tengo que cambiar, porque en los procesos, muchas veces cuando el dolor llega, ¿cierto? Dios está más cerca que nunca. Somos nosotros los que no tomamos en cuenta su opinión. Somos Claro. nosotros los que no creemos en Él. Somos nosotros los que lo apartamos. ¿Por qué? Porque hacemos lo que nosotros queremos hacer. ¿Cierto? Nos envolvemos en estas decisiones que muchas veces no están en el propósito de Dios. Y Claro. después muchas veces reclamamos. Y Dios dice, hey, aquí hay libre albedrío. Tú también tienes decisión. Por Sí. eso Él también quiere probar nuestro corazón. Mira, ¿sabes qué? Hay episodios en nuestra vida cuando, por ejemplo, llega un trabajo. Uno que no tenía predispuesto para hacer alguna labor, Claro. ¿verdad? Y llega a nuestra vida, y uno se alegra y se lo ve como una bendición. De pronto te pueden aumentar el sueldo, o no sé, pudiste estudiar una carrera, ¿verdad? Hay episodios de nuestra vida que como que no nos mueven. Claro. ¿Verdad? Más bien nos dan alegría, satisfacción, pero cuando llega el dolor, ahí nos sacude. Inclusive nuestra fe también se ve trastocada, Claro. producto del dolor, del sufrimiento. Y ahí uno comienza a cuestionar, o muchas veces se enoja uno con Dios y dice, pero ¿por qué? O sea, y ahí comienzan a divagar diferentes preguntas en nuestra mente que nosotros, ese dolor, ese sufrimiento nos lleva a eso, a que nuestra convicción aún se vea movida producto de la vivencia que De la estoy vivencia teniendo que en está ese teniendo. momento. Lo que pasa es que el dolor nubla las emociones, nubla nuestra mirada, nubla nuestra mente. Ahí hay un velo que entramos en la desesperación y no nos detenemos. Si eso es la verdad, cuando llega el problema, cuando llega la enfermedad, todo te mueve el piso. En la familia, en tus pensamientos, en tus decisiones, habrá sido bueno, habrá sido malo. Entonces, estas situaciones muchas veces nublan nuestras emociones y nublan nuestra fe. Sí. Y es ahí donde nosotros, por eso dice, cuidado con aquel que crea estar firme, ¿cierto? Y no caiga. Entonces, nosotros es ahí donde se ve la realidad de lo que nosotros somos. Así como te vuelvo a insistir, en el momento bueno, en cuando todo resulta bien, es fácil ser cristiano. Es fácil seguir a Dios, es fácil ser De hecho- cristiano. Pero de hecho, dice la Pablo palabra. también lo decía. Sí, dice la palabra en Salmo 23:4. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero cuando entramos al valle de sombra y de muerte, ¿qué es lo que hacemos? Nos apartamos Lo de primero Dios. que hacemos es, Cuando entramos al valle de es sombra y cuestionar a muerte, Dios, claro. cuestionamos a Dios. Cuando entramos al valle de sombra y muerte, nos apartamos de Él, no nos congregamos, esto no sirvió, Dios no está conmigo. ¿Y qué es lo que hacemos? Comenzamos a reclamar a Dios sabiendo de que Él lo ha prometido. Él no prometió no estar contigo en el valle, pero sí prometió caminar contigo. Entonces, o lo haces solo a tu manera y hay consecuencias. El hombre toma decisiones solo, hace cosas solo, trae guerra, divisiones, problemas, hambre, angustia y culpamos a Dios. Debemos caminar con Él. Claro, el sufrimiento nos mueve a tal punto que muchas veces sentimos esa soledad de parte de Dios. Claro. De hecho, hay un salmo muy
conocido, digamos, sobre todo en esos momentos de desesperación, en esos momentos cuando ya pareciera que toda la nube negra Te va llega. contigo Claro. a todos los lugares donde tú vayas, está ahí esa mala forma de estar viviendo el sufrimiento y todo ese dolor, como que te acompaña a todos lados, como que te despidieron del trabajo, llegaste a la casa, como que el problema con tu mujer, con tu pareja, con tus hijos, te enteraste de que la suegra se vino a vivir a la casa, no sé, hay tantas cosas que pueden pasar y Qué de martirio. ahí, qué martirio. Por eso el Salmo 31, 13:1 dice y expresa efectivamente algo que para nosotros también actual, o sea, Claro. imagínate, el Salmo se escribió hace cuánto tiempo, pero tiene una realidad porque dice, Dios mío, ¿hasta cuándo, Señor? Claro. ¿Acaso te olvidarás de mí? Entonces, hay un momento en que esta exclamación de dolor, de sufrimiento, de esa angustia, de saber, de no tener la respuesta, si eso es Sí, ese la es el tema. incertidumbre. Claro. Eso es lo que provoca a que la persona no tenga, digamos, las respuestas claras, por lo tanto, el caminar se te hace más difícil. ¿Por qué? Porque no sabes qué es lo que va a pasar al otro lado. ¿Te fijas? Entonces hay situaciones que de pronto te mueven el piso y si tú no estás bien preparado, no tienes un carácter de parte de Dios, claro, te puede, inclusive Claro. tus convicciones Claro, te te afecta las tu fe. pueden mover también. Exactamente, pero mira, tú delante comenzaste diciendo, en el momento en que Jesús se siente abandonado por el Padre, Dios Padre no observa el dolor sin entender lo que sucede en nosotros, como seres humanos, ¿cierto? De lo glorioso, de lo sobrenatural, a entender lo que nosotros como humanos, como carne, podemos estar viviendo. Dios también lo sufrió, porque con Jesús fue traicionado. Sí. Sintió, ¿cierto?, el dolor de Jesús. Jesús fue rechazado, lloró, Ujú. fue herido, murió injustamente, entregado por su propia gente, Claro. traicionado por quienes lo amaban. Dice en Mateo 27:46, Dios mío, es como clamando, ¿por qué me has desamparado? Entonces, Dios sabe lo que es sentirse abandonado. Dios sabe lo que es sentirse rechazado. Dios sabe lo que es sentirse en dificultad, en enfermedad. Dios lo conoció a través de Jesús. Dios lo sintió. Ujú. Entonces, por eso el clamor de nosotros no le resulta extraño a Dios. Entonces, si nosotros de verdad lo buscamos de corazón y en el momento de la dificultad, en el momento de la sombra, del problema, clamamos a Dios, Dios lo va a entender. Dios va a responder a ese clamor que nosotros como hijos hacemos. Claro. Pero lo decíamos, ¿cuál es la mejor decisión cuando no todo va bien y somos cristianos? Nos apartamos de Dios. Tomamos la decisión contraria. Dejamos nuestra mejor sanidad, nuestra mejor paz, nuestro mejor refugio. Nos apartamos. No. Dios aquí no estuvo conmigo. ¿Qué sabes tú si Dios no estuvo contigo? ¿Qué sabes tú si a lo mejor tú tomaste una pésima decisión y culpas a Dios? Ahí es donde nosotros tenemos que reconocer. Claro, ¿cierto? lo que pasa es que te nubla todo lo que muchas Nubla veces tu nosotros, decisión y cuando emoción. estamos bajo la bendición y como que todo resulta, uno también se siente empoderado, oye, como que todo me está resultando bien y comienzas a Ahí caminar tienes toda la pachorra en de decir, seguridad, Dios poderoso, en que seguridad tú más aquí, claro. en tu propia persona más que en Dios. Entonces, cuando llega el sufrimiento y te llega sin aviso, ¿verdad? Es como un portonazo, o sea, llegan y tú te sorprende y el dolor comienza a sufrir. Hay muchas personas que han pasado por eso y la inseguridad que te provoca andar, digamos, vigilando, ya no manejas de portonazo acá en nuestro país, Claro. es un robo que te hacen inseguridad, de claro. forma sorpresiva, ¿verdad? Andando en tu vehículo, manejando y te atraviesan, ¿verdad? Vehículos y eso acá en Chile le llamamos portonazo. O más bien cuando tú vas llegando a la casa también, se abre el portón del lugar donde tú vives y antes de entrar te sorprende y te roban el vehículo. Entonces, muchas veces, así es digamos, el dolor. Claro. No te avisa, oye, tal semana voy a llegar, así que prepárate, porque Esta semana llega el problema. va a llegar el problemita. La No, enfermedad, claro. llega, te golpea y te sorprende y muchas veces uno no está preparado en tu carácter. ¿Por qué? Porque hemos confiado más
en nosotros mismos, en cómo desarrollar tu vida, cómo hacer realidad todo lo que tú tienes como proyecto. Claro. Entonces dejamos muchas veces de lado Dios. Y en ese dejar de lado a Dios, de pronto llega el problema y ahí uno no tienes herramientas como ¿Cómo resolver, defenderte? de cómo poder enfrentar ese dolor, esa angustia que muchas veces la gente está. Por ejemplo, hay personas que, bueno, de hecho venía camino acá y tengo un amigo hace muchos años y en la cual se encontró con este dolor en forma sorpresiva. No hubo ni una señal de que estaban problemas familiares. Claro. Entonces, de pronto él llegó a la casa y se dio cuenta que no había nada. No estaba su señora, no estaba su hija, no había ropa. Entonces se encontró de pronto que se habían separado de él. Y hasta el día de hoy lleva más de un año y me estaba expresando y me decía, no sé todavía, no sé cómo solucionarlo, porque yo siempre le he hablado de esto y de que Dios te puede refugíate en Dios, comienza a buscar de lo que Dios te pueda entregar una respuesta, porque muchas veces la gente no está preparada para esto, Silvana. ¿Por qué razón? Porque la gente no busca de Dios. Al no buscar de Dios, tú no sabes cómo responder frente a situaciones tan extremas como esta. Sí, pues, y cuando no te refugias en Dios, lamentablemente, ¿en qué te refugias? Claro. Muchas veces te refugias en otras cosas que no te ayudan. Exacto, y ahí es donde vienen las malas decisiones. Es donde vienen las malas decisiones y donde tú arrastras consecuencias. Tú arrastras de alguna manera esas consecuencias que después culpamos a Dios. ¿Y dónde estuvo Dios? Claro. ¿Y dónde estuvo Dios cuando yo aquí? ¿Dónde estuvo Dios? ¿Y dónde estuviste tú cuando en vez de buscar de Dios te apartaste? Entonces, igual es una culpa que nosotros tenemos que muchas veces asumir. Dios no en todo tiene la culpa. Sí. Dios siempre está obrando aunque nosotros no lo veamos. Sí, pero el más sufrimiento que, no siempre pero tiene mira, una yo explicación. no difiero un poco de lo que tú dices. ¿Dónde estás tú cuando quieres buscar de Dios? ¿Sabes por qué? Porque en el sufrimiento Sí, Dios pues, también se hace difícil. real. Sí, por supuesto. Y muchas veces te nublas a tal forma que tú comienzas a buscar en otras alternativas para llenar, para apagar un poco el dolor. Por eso te digo, muchas veces cuando llega el sufrimiento, llega el dolor, lo que nosotros tenemos que hacer, y para eso está esta herramienta, que este podcast y hablar este tema, no busques otras alternativas para apagar tu dolor. Claro. Lo que tú deberías comenzar a hacer como consejo, nosotros te podemos entregar, es que busca de Dios, busca lo que Él te puede entregar para que tú comiences a ver alternativas distintas a tus propias decisiones. ¿Por qué razón? Porque uno toma decisiones equivocadas. No estando con Dios, nos volvemos a equivocar una y otra vez. No analizamos lo que está dentro de nuestro corazón. Y tampoco en situaciones tan extremas como la que te acabo de contar, tampoco está el perdón. Por lo tanto, el no perdón, eso te va provocando heridas en tu corazón, te va endureciendo tu corazón, te va entristeciendo tu corazón. No está abierto a creer en las personas, porque piensas que todos te van a engañar en algún minuto, piensas que todos en algún minuto te van a fallar. Y eso por falta de perdón. Por eso te digo, el dolor, el sufrimiento que muchas personas tienen, lo nublan a tal punto que no encuentran salida. Por eso nosotros hemos traído este tema para decirte precisamente que sí hay una salida, que sí hay una esperanza, que en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor, porque perdiste algo mejor, algún ser querido, nosotros no sabemos, no entendemos, yo por lo menos no entiendo ese sufrimiento y creo que debe ser muy difícil, pero lo he vivido con personas cercanas que han perdido hijos, que han perdido familiares y ahí uno dice, bueno, ¿dónde me puedo refugiar? ¿Dónde puedo apagar este dolor? ¿Dónde yo puedo encontrar una respuesta, digamos, de lo que el De lo que estoy mundo viviendo, claro. está a mi alrededor? Necesito una respuesta sobre mi cabeza. Sí, pero lo que pasa es que esa respuesta la da algo sobrenatural. Exacto. Y en Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios. Por eso es importante saber que Dios tiene que estar en nuestras vidas. Porque en esos momentos difíciles no hay nadie más que te sostenga.
Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, tú de alguna forma en ese proceso difícil, en esa situación que tú sientes que no tiene control, siempre va a salir más fuerte en ti el amor de Dios. Pero si llevamos una vida religiosa, si llevamos una vida media, no, es que cuando nos conviene somos cristianos, es que cuando, después en el momento de la prueba, ¿qué es lo que va a salir fuertemente de tu corazón? La rabia, el odio, el no perdonar, el apartarme de Dios, o tiene que nacer fuerte entre medio de todo eso. ¿Qué es lo que tiene que primordiar? El amor de Dios. Por eso dice, a los que aman a Dios, ¿cierto? A los que aman a Dios de corazón, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto no significa que el dolor sea bueno, que el dolor Dios lo esté dando, sino que Dios puede sacar de lo malo, hacer algo bueno. De la pésima situación que estás viviendo un día, tú puedes decir, mañana será mejor. Claro. Porque yo confío en ti. Porque ya no son tus propias fuerzas. Ya no eres tú. Ya tú permites que de alguna forma y entrega y dice, Señor, yo ya no puedo. Hice todo lo posible. Sí, con pero mis cuando tú propias fuerzas. estás, digamos, en medio del dolor, del sufrimiento, ¿es aceptable dudar de la fe? Por supuesto, y puedes dudar, te da rabia, sientes odio, sientes pena, quieres dejar botado, quieres dejar todo. Pero por eso dice, todos los que aman a Dios, de todo ese revuelto de sensaciones, de emociones, tiene que nacer lo más fuerte, el amor de Dios. Si el amor de Dios es el que convence de todo. Claro. El amor de Dios nos hace volver a su presencia. El amor de Dios nos hace recapacitar. El amor de Dios es lo único. Por eso cuando todo está bien, tienes que aferrarte a Dios. Tienes que llenarte de su presencia. Y la otra vez yo te contaba, yo siento que buscar de Dios todos los días, congregarse, ¿cierto? Leer su palabra y buscar, es como el dinero que tú estás guardando en el banco. ¿Cierto? El ahorro que tú estás guardando en el banco. Porque cuando llega el peor momento, por Dios que se necesitan fuerzas. Cuando llega el sufrimiento, por Dios que se necesita tener carácter. Ayer, el otro día entrevistábamos a una amiga y tú mismo le decías, esa fuerza que tienes, ¿de dónde se saca? ¿De dónde sale? De eso que tenemos dentro, porque de acá, de donde emana la vida, es de nuestro corazón. Sí, mira, y de hecho, muchas veces lo que yo te decía en un principio de este podcast, que la gente se pregunta, dice, ¿dónde está Dios en medio de la violencia, del sufrimiento? Y eso es una realidad que se ha vivido siempre. De hecho, en Habacuc 2:1 creo que es, hay una expresión muy actual, muy de nuestro tiempo, que te digo, o sea, Habacuc fue escrito hace un montón de años atrás, pero que tiene una actualidad tan cercana a nuestra, que cuando nosotros vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, de la violencia que se vive en las calles, de las inseguridades que se viven a tu alrededor, ahí Habacuc dice, o sea, mira la violencia y callas. Esa es la expresión que le da, claro. Como exigiendo a Dios. O sea, mira cómo está la violencia a mi alrededor y callas. ¿Te das cuenta? O sea, esa es una expresión muy actual, claro, digamos, del sufrimiento que la gente está viviendo hoy en día, de la falta de recursos, donde podemos ver que hay un montón de personas que está sufriendo y una minoría está con recursos, pero por montones. ¿Te fijas? O sea, hay un desequilibrio en las economías, en las realidades socioeconómicas de cada país, que uno dice, ¿por qué hay tanta injusticia? Entonces, por eso Habacuc en ese momento dice, o sea, mira todo lo que está a mi alrededor, mira la violencia y callas. Pero tú diste en el clavo cuando dijiste, claro, pero esas son propias consecuencias de nosotros mismos. Y, si Dios nos dijera, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Claro. Eso es lo que nosotros también queremos que usted sienta un análisis dentro de sí mismo y diga, claro, yo qué he hecho mal para tener estas consecuencias, qué he hecho digamos, errado, tomado malas decisiones, ¿por qué estoy pasando tal situación? Claro. Yo creo que por ahí debería partir primero
lo que nosotros estamos viviendo. Es que cuando nosotros Un le preguntamos, autoanálisis. claro, nosotros, yo creo que Dios siempre está a la espera de que decir, ya, mi hijo tiene que tomar decisiones. Yo sé que me va a consultar. Yo sé que va a orar. Ujú. Yo sé que me va a preguntar. Si muchas veces nos levantamos en el día, tú te levantas en la mañana y hablas con Dios. Claro. Nosotros nos levantamos en la mañana y decimos, Señor, este día está en tus manos. Este día quiero tomar las mejores decisiones. Señor, este día ni siquiera lo tomamos en cuenta. Ni siquiera oramos en la mañana. A lo mejor ni siquiera le preguntamos, Señor, ¿esto es tuyo? Ujú. ¿Vas tú delante de lo que yo voy a hacer? Podemos hablar de una persona tan normal como nosotros, que podemos hablar de nuestras autoridades, que podemos hablar de las autoridades a nivel nacional, los gobernantes de un país. Si no conocen a Dios, por eso el pueblo de Dios debe moverse. Cuando el pueblo de Dios tome el lugar que a nosotros no nos corresponde, nosotros vamos a comenzar a impactar en aquellas decisiones. Ujú. Y vamos a ver menos sufrimiento y no vamos a culpar a Dios, porque Dios nos podría decir, oye, y bueno, ¿y tus decisiones? Porque somos fácil para culpar a otros. Para decir, tú tienes la culpa, tú eres culpable, esto es responsabilidad tuya. Y cuando nosotros nos paramos en la posición de dar vuelta ese dedito que apunta y decir, ¿y tú? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo tú vas a decidir bien? Oye, Jesús, en un versículo muy corto de la Biblia, Él conoce el sufrimiento de nosotros. Dice, el versículo más profundo y revelador es Juan 11:35. Jesús lloró. Con eso nos indica que Jesús sintió emociones, tristeza. Él sabe lo que nosotros vivimos, ¿cierto? Antes de resucitar a Lázaro, Jesús lloró con los que sufrían, porque Claro. seguramente su familia, su La entorno, hermana Marta le pidió ¿cierto? explicaciones. Claro, Jesús. más encima lo acusaron de que no, por tu culpa, tú no llegaste a tiempo. Si tú hubieras llegado, mi hermano hubieses no estado hubiera, acá, ¿cierto? claro. Si hubieras estado acá. Entonces, Dios no minimiza el dolor. Él es parte de todo eso. Solamente que lo que pasa es que nosotros tenemos que hacerlo parte. Pero la gran pregunta que la gente se hace, digamos, ¿Dios permite el dolor, el sufrimiento? Muchas veces yo creo que sí. ¿O simplemente, más que permitir, digamos, él de una u otra forma, lo deja que la persona pase por estos Lo que pasa es que yo creo episodios que de la vida? prueba carácter, corazón, como Job. Ujú. Como Job. O sea, Satanás lo pidió para zarandearlo. O sea, si tú te vas a esa palabra tan reveladora, Claro. ¿y qué le dijo Dios? Sí, o sea, Pruébalo. Pruébalo. ¿Por qué? Pruébalo, Porque Pero no conocía su corazón. pero no le toques Claro. su corazón. Entonces, claro, ahí muchas veces uno se dice, bueno, Dios a veces permite qué es entonces lo que quería algunas probar Dios con Job? circunstancias en nuestra vida. ¿Qué quería comprobar Dios con Job? Su corazón, Su integridad, Su integridad. su carácter, todo eso. quién era su Entonces, prioridad. el Que era el sufrimiento, el Señor. dolor, podríamos concluir que es para formar nuestro carácter también, También son procesos para para formar sacar nuestro lo mejor de nuestra propia vida, lo mejor de nosotros en cuanto a poder resolver los problemas. Porque yo lo veo de esa forma, cuando uno, por ejemplo, ve a sus hijos. Claro. En mi caso ya mis hijos dejaron de estudiar, pero yo estoy con mis nietos, por ejemplo, que están pasando de curso. No pasan de un nivel a otro si no saben leer. Claro. Entonces le enseñan a leer y tienen que estudiar, se tienen que preparar para llegar al otro nivel. Entonces muchas veces las pruebas, el dolor, el sufrimiento son episodios de tu vida donde Dios te quiere promover a otro nivel mayor. Por lo tanto, hay situaciones que Dios las permite para que tu carácter se vaya formando y puedas sacar lo mejor de ti también, para resolver los problemas que te enfrenta el Señor y así estar preparado para otro nivel mayor de lo que Dios tiene Claro, para tu vida. claro. Por eso no miremos el problema, el sufrimiento como algo malo. Los silencios de Dios no lo veamos como algo en la cual digamos, no, si Dios no está conmigo, no ha estado conmigo, no camina conmigo. Hay silencios de Dios que son muy buenos. Pero si Dios nos guía, cuando nosotros permitimos que Dios esté en medio de nuestra vida, de nuestras decisiones y de todo, ¿cierto? Cuando Dios te dice sí,
te bendice. Claro. Pero ¿qué pasa cuando Dios te dice no? Ujú. Es porque te está protegiendo de algo. Y cuando Dios te dice espera, es porque te prepara para algo. Entonces, cuando Dios, ahí vemos todas las alternativas. Cuando nosotros permitimos que Dios se involucre en nuestra vida, de verdad, pues si este tema es eso, es de verdad, no solo de cuando nos conviene, Ujú. de que cuando queremos todo a nuestra conveniencia, porque muchas veces pedimos, Dios, 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 y cuando Dios también nos demanda, cuando Dios nos dice, hey, no, esta vez no. ¿Somos capaces de nosotros de decir, de aceptar un no de Dios? Mm. ¿Cierto? Sí. O cuando nos hace esperar, o cuando la espera es larga, nos desesperamos, queremos que Dios no está, que Dios no nos habló, que Dios no nos escucha. Sí. Pero Dios a veces nos está preparando. Cuesta entenderlo, es verdad. Cuesta asumirlo, cuesta reconocerlo. Pero yo creo que si nosotros vamos detrás de todo eso, de entender que Dios está involucrado en cada área de nuestras vidas, ¿sabes que pasaríamos menos momentos difíciles? ¿Sabes qué? No sé, yo pienso que hay tanto sufrimiento en la vida de las personas. Posiblemente alguien ahora está precisamente viendo este podcast y está pasando algún momento de incertidumbre, un momento Claro. de dolor, pérdida, porque no solamente pérdida humana, Silvana. Claro. Muchas veces hay pérdidas cuando se quebranta la familia, cuando se separan. El dolor que tienen los hijos, nadie empieza a los hijos muchas veces cuando se separa el matrimonio. Hay dolor también en medio de todo esto. Posiblemente estás viviendo una desilusión amorosa, a lo mejor posiblemente alguien en tu trabajo se burló de ti. Te engañaron. Te engañaron, o sea, hay Te tantas estafaron, situaciones claro. que hay personas que tienen su negocio, por ejemplo, que muchas veces venden sus casas, sus vehículos y tienen todas las fichas, tienen todo la creencia de que el negocio va a resultar Claro. y ponen todo el dinero y esa persona ha sido estafada. Entonces hay tantas situaciones en la vida y que eso te descoloca. O sea, imagínate quedar sin recursos. En Chile, por ejemplo, pasó un episodio, bueno, no voy a decir natural, porque al parecer todo esto fue provocado, donde hubo un mega incendio acá en nuestro país y donde miles de casas fueron Familias. arrasadas Sí. con el fuego. Entonces, de un momento a otro, personas que estaban tranquilas en sus casas, que estaban tranquilas viviendo seguramente vacaciones, porque acá en Chile había un periodo de vacaciones cuando sucedió esto. Entonces, imagínate estar descansando con la familia, pasarlo bien, disfrutar y de pronto, de un rato a otro, Silvana, de un momento a otro, el fuego abraza y arrasó con comunas completas, casi completas, poblaciones que, no sé, de 200 casas, ahí están todas bajo el escombro hoy en día. Entonces, te das cuenta que el sufrimiento muchas veces llega sin anunciarte. Hay personas que van a viajar de sus vacaciones y de pronto un accidente te cambió absolutamente todo el panorama. Te dio un giro en tu vida. Te dio un giro pero Totalmente. radical. Entonces, todas esas situaciones que de pronto te tiene la vida, ¿cómo voy a enfrentarlo? ¿Cómo voy a poder estar en ese momento? Claro. De hecho, y ahí por eso yo quiero mencionar un poco lo que Jesús vivió. Porque en esos momentos cuando estamos en medio del dolor, de la incertidumbre, cuando tú ves que todos tus recuerdos, por ejemplo en este incendio, todos se van, se fuman, tú ves el humo solamente, la llama y todos los recuerdos, tantos años que vivió en el lugar, tantas cosas que perdiste materiales, tantas cosas que perdiste de recuerdos como fotografías de tus hijos cuando eran chicos. O sea, hay tantas situaciones que están ahí, pero que de pronto desaparecen de un momento a otro. Uno no está preparado y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nos sucedió a nosotros? Y de hecho Jesús vivió ese dolor. Y cuando tú estabas leyendo ese versículo, cuando dice, Dios mío, o sea, claro, uno lo vemos románticamente y Claro. lo leemos así como, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que había un dolor interno Interno. Sí. de que tu propio padre te haya abandonado, ¿verdad? Pero ahí es donde nace la Pero obediencia ese silencio, de por eso te Jesús. digo, ese silencio de Dios, imagínate en esa situación, estaba muriendo Jesús, ¿verdad?
ese sufrimiento, ese dolor, la crucifixión, la muerte de Jesús, Claro. eso fue para que usted y yo disfrutáramos de la salvación, para que Dios nos perdonara y pudiéramos tener acceso libre a Dios. Ese era el plan, ¿verdad? Imagínate si Dios hubiese intervenido y no hubiese ese silencio y ese abandono. Y hubiese dicho, ok, silencio, paren todo. Claro. Es mi hijo. Y seguramente hubiese mandado rayos y hubiese dado muerte terremoto y a todo todos el los que cuento. estaban a su Claro. alrededor y hubiese rescatado a Jesús. Sería bonito, pero hoy no tendríamos la oportunidad de encontrar a Jesús en nuestros corazones, Claro, de conocer de la no salvación. encontrar el perdón a nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Entonces, el silencio de Dios en ese minuto, el abandono, tenía una respuesta mayor, Así es. tenía un propósito superior, que era poder rescatar a la humanidad. ¿Te das cuenta? Entonces, llevarlo a nuestra realidad, muchas veces, los silencios de parte de Dios, es ese abandono que muchas veces nosotros sentimos y decimos, wow, ¿por qué Dios me abandona en esta situación y no encuentro respuesta y queremos el milagro así instantáneo y queremos que todo mágicamente se resuelva? ¿Te das cuenta? Pero Dios nos quiere promover a un propósito mayor. Por eso cuando Él dice muchas veces no en nuestra vida, es porque nos está preparando para algo mayor. Además que en ese momento ahí Jesús mostró una obediencia tremenda al decir, ¿por qué me has abandonado? Pero después dice, pero que no se haga mi voluntad, Claro. sino que la tuya. Entonces, Dios nos sostiene cuando nosotros ya no podemos. Sí, eso es cuando no tienes fuerzas para seguir, para avanzar, para creer, para orar, para confiar. Es ahí donde nosotros tenemos que dejar que Dios actúe. Por eso dice en 2 Corintios 12:9, dice, mi gracia te basta, porque mi poder, no tú, no yo, mi poder te perfecciona en tu debilidad, Claro. en mi debilidad. No hay otra forma, porque si nosotros queremos ser nosotros, nuestra autoridad, lo que yo creo, lo que yo soy, y no dejo que Dios se perfeccione en mí, Dios no te pide fortaleza. Él se convierte en tu fortaleza. Cuando nosotros creemos y le abrimos nuestro corazón. Cuando le creemos y cuando declaramos, hey, Señor, ya, listo, reconozco, ya no soy no soy el superhéroe que creía, que yo era todo capaz, que yo todo lo podía. Señor, ahí me rindo, yo creo que es lo mejor. Cuesta, es verdad. Porque cuesta morir al yo, cuesta morir a tus fuerzas, cuesta morir a lo que tú piensas, cuesta morir a tu manera. Pero decirle, Señor, yo de verdad ahora quiero que tú seas mi fortaleza. Entonces, en resumen, cuando tú sufres, Dios no se fue. Dios está ahí. Dios no te castigó, Dios no te abandonó. Dios está a tu lado, dentro de tu corazón, sosteniéndote y trabajando en esa área invisible, en esa área que tú no puedes ver, pero que sí Dios está. Bueno, si usted está pasando alguna situación de sufrimiento, de dolor, bueno, cuéntenos, porque podemos hacer comunidad. Podemos orar también por tu dolor, por tu sufrimiento, para que Dios abra puertas. ¿Sabes qué? Muchas veces cuando nosotros estamos en medio del dolor o en medio de un sufrimiento, por ejemplo, económico, Claro. cuando viene el desastre económico a tu vida, no sé, te quitaron tu vehículo, tu casa, te despidieron del trabajo, hay situaciones que uno dice, wow, pero ¿por qué justo en este momento cuando yo más necesitaba? ¿Te das cuenta? Entonces ahí es donde uno, ¿qué puedo hacer yo? Claro. O sea, ahí viene la dependencia de parte de Dios. Y ahí es cuando uno tiene que esforzarse. Cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, o sea, Dios le decía, esfuérzate. Sé valiente. No temas. Tampoco No desmayes. desmayes, claro. Porque muchas veces cuando llega este momento de incertidumbre económico, por ejemplo, que para el hombre es algo de verdad mueve el que... piso. No, Ajá. si te falta el dinero, Claro. es porque, no sé, puede faltar todo menos el dinero. Y entonces, claro, porque uno va resolviendo. Te das cuenta de que puede comprar algunas cositas por aquí, por allá. Sabe que hay un sustento, una base. Pero cuando te quitaron el vehículo, te quitaron la casa, te despidieron del trabajo y no tienes recurso alguno, entonces ahí, ¿de dónde está nuestra dependencia?
Nuestra dependencia en ese minuto no es de nosotros mismos, no es de nuestras propias fuerzas, es donde nosotros queremos buscarla. Y ahí es donde nosotros te aconsejamos que busques de Dios. Por eso, en ese momento, si yo te estoy relatando de Josué, es Claro. porque fue un hombre que veía que estaba la tierra prometida. Veía que en ese episodio cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y vinieron las plagas de Egipto y ellos van arrancando porque los venían persiguiendo y Dios le había prometido una tierra donde fluía la abundancia. Estaba la leche, la miel y todo lo demás. O sea, habían frutos de por medio. Pero habían gigantes, según algunos. Pero Josué dijo, no, tenemos que ir porque es una tierra que fluye, donde hay prosperidad, donde hay recursos. Solamente tenemos que esforzarnos. Por eso le recarga, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Porque muchas veces cuando nos enfrentamos a la situación, cuando nos enfrentamos al dolor, es ahí el momento crucial para poder llegar hasta el otro lado y hasta el otro nivel, porque Dios te puede conectar con alguien mucho mayor del trabajo donde estaba, del vehículo que perdiste, de la casa que está ahí. Dios te puede conectar con alguien mayor, con una bendición mayor, donde puedan fluir los recursos y puedan solucionar parte de lo que está a tu alrededor. Porque cuando viene la sobreabundancia, no es solo para ti, la sobreabundancia va para todos los demás. Por eso es importante, no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de sobreabundancia en tu emoción, sobreabundancia en tu espiritualidad, en tu reconocer a Dios en primer lugar, y eso te va a llevar a un camino donde tú vas a encontrar cada respuesta, vas a encontrar a Dios, donde cada situación que tú puedas vivir, tanto triste como alegre, vas a encontrar a Dios. En una situación donde tú vas a encontrar tragedia, pero también puedes encontrar esperanza. Cuando estés triste, puedes encontrar la alegría que Dios te puede promover Claro. a algo mayor. Por eso es necesario que si tú estás pasando alguna circunstancia difícil de tu vida, si estás pasando algún momento de dolor, por eso te digo, coméntanos cuál ha sido tu experiencia. Hagamos comunidad, porque podemos orar por ti, porque podemos interceder ante Dios. Mira que la palabra de Dios dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré con ellos. Así ¿Te das es. cuenta? Entonces nos podemos poner de acuerdo. Mi fe, tu fe, la fe de Silvana, la del grupo, podemos orar acá para que tú puedas encontrar esa esperanza, ese reconcilio con Dios, para que veas que Dios no te ha abandonado, Él sigue ahí, está esperando que tú lo invites a que pueda entrar también a esa situación tan engorrosa que muchas veces nos encontramos y que necesitamos resolver, pero no con nuestras propias fuerzas, sino que también ahora con la ayuda de Dios. Así es verdad. Nosotros tenemos que aprender a confiar que Él está con nosotros y que Él sufre con nosotros y Él está presente. Él solo quiere que demos la oportunidad, ¿cierto?, de poder recibir de su ayuda, de estar presente en todos los momentos difíciles. Él no nos abandona, Él cree en nosotros, como también nosotros tenemos que demostrarle que confiamos en Él. Claro, de todas maneras. Por eso la palabra de Dios, mira, en Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué razón? Porque Él está presente. En cada situación de nuestras vidas, Dios está ahí para que podamos entonces buscar el refugio. De hecho, la palabra de Dios lo grafica un poco como esa gallina que tiene Que a recoge sus polluelos y los claro. protege. Esa es la protección que Dios quiere hacer, ¿verdad? Dios te quiere abrazar y no abrazar solamente, sino que lo quiere hacer con amor, lo quiere hacer con una entrega absoluta de todo lo que ha hecho por ti, porque tú eres su creación. No te sientas menospreciado, no te sientas que eres menos que los demás, todo lo contrario, siente que Dios está contigo. Y cuando tenemos a un Dios tan poderoso, un Dios creador del universo y de la tierra, claro, los problemas van a tener otra mirada. Vas a ver que las cosas van a ir camino a camino. No te digo que las cosas se van a solucionar de la noche a la mañana, puede ser un proceso también. Porque muchas veces cuando uno va a aprender a manejar, por ejemplo, ¿verdad? Es un aprendizaje. Mira, ahora tú tienes que poner el embrague, poner primera, soltar, acelerar y soltar para avanzar.
¿verdad? Sí. Cuando uno está aprendiendo, todo lo hace casi, Mecánico. digamos, no mirando todo. Ah, perfecto. Posteriormente ya es Después se mecánico, transforma ya mecánico, te claro. fluye, o sea, está ahí porque ya lo aprendiste, Ni siquiera ya lo lo miras, practicaste. claro. Entonces, cuando tú estás en medio del problema, en medio de la dificultad, aprende de a poco de cómo salir, pero siempre con la ayuda de Dios. Después ya, problema que venga, con la ayuda de Dios, claro, te va a golpear, pero no te va a derribar. ¿Te Así das es, cuenta? es Entonces, verdad. eso es lo que tenemos que llegar. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, digamos, y dejamos que Jesucristo habite en nuestro corazón, no se van a acabar los problemas, pero sí vamos a tener una gran ayuda, que es una ayuda divina. ¿Te das cuenta? Toda poderosa, que te va a ayudar a estar en esos problemas difíciles cuando ya tus fuerzas están ahí. Ay, no siento, no quiero levantarme, no quiero ni siquiera hablar a nadie, Claro. anda enojado con el mundo. Pero cuando tienes la mirada de Jesús Así en es. tu corazón, lo ves todo distinto, de manera honesta, de manera sincera, de manera que puedes salir adelante con la ayuda de Dios. Exactamente. En Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. El abrazo de Dios no siempre quita el dolor, sino que Dios nos permite, ¿cierto?, que el dolor nos destruya. Él nos sostiene. Vamos, hijo, tú puedes. Este proceso lo puedes pasar. Pero Él nos sostiene. ¿por qué tiene que destruirnos? Porque muchas veces cuando no nos dejamos sostener por el Señor, claro, pues el dolor, la dificultad te aparta y te destruye, Exacto. ¿cierto? Te aparta del propósito, te aparta de Dios. No, y muchas las veces- consecuencias son las que destruyen muchas veces matrimonios, tu vida espiritual, te apartas de Dios, ¿cierto? Entonces, lo que quiere Dios es que ese proceso que tú estás pasando te sostengas de Él. Es como afirmarte de esta cuerda de que no te vas a soltar, no te vas a soltar hasta que te puedes librar del peligro. Claro. Si eso es lo que pasa, sí, las dificultades las vamos a tener siempre, Sí. todos los días en esta vida. Si el que diga conozco a Dios y los problemas se me van a acabar es una mentira del diablo total. O sea, tú tienes que caminar con Cristo porque las dificultades en esta vida van a estar, pero sosteniéndonos con el Señor va a ser una etapa diferente, ¿cierto? Abrazada, así como tú decías, como cuando la gallina abraza a sus polluelos, de decir, no estoy solo, avanzo, camino, soy fuerte, creo. Le creo al Señor. Entonces tú logras sobrepasar. Es como cuando tú estás en el mar, ¿cierto? Tú vas entrando al mar y la ola, ¿cierto? Te empuja hacia atrás. Y la segunda, y tú sigues entrando y te empujas. Pero cuando ya tú entras, ¿cómo es? Calmado. Claro. El mar está calmado. Entonces, yo creo que así son los procesos que nosotros debemos pasar. Es resistir. Resistir al diablo y él va a huir. Y tú después pasas ese proceso y llega la calma. No, y por supuesto, hay promesas bíblicas que sostienen que cuando el dolor no se va, ahí podemos ver que, por ejemplo, Job, en un momento yo creo que, mira, perdió todo. Perdió toda su riqueza, perdió su familia. Entonces uno dice, ay, pero ¿por qué no se va el dolor? ¿Por qué no se va el sufrimiento? ¿Por qué viene una tras otra, una tras otra? Y vemos como que el mundo se va a terminar. Te das cuenta que tu mundo a tu alrededor ya no tiene significado, no tiene esperanza. Sabes que en una oportunidad, y esto pasa mucho sobre todo con las personas que se divorcian, ¿ya? Matrimonios que de pronto llegó el quiebre matrimonial y cada uno vive su vida, la pareja se separa. Y el que sufre, digamos, que fue engañado o engañada, al que abandonaron, miles de preguntas están ahí. Y uno va cuestionando y dice, ¿qué hice mal? ¿Qué me merezco esto? Pero si yo hice tal y tal cosa, no me merecía este dolor. Y ahí comenzamos a ver todo lo malo de la otra persona. En una ocasión, una mujer ya se había separado. La habían abandonado, la habían engañado. Su pareja se había ido con otra mujer. Entonces, en un momento hablaba y todo lo que hablaba era lo mal que era el marido con ella. Y que la familia, que no la apoyaba y todo lo demás. Yo dije, mira, tú estás hablando ahora de esto y estás viendo todo lo negativo, estás viendo todo lo malo, pero en un futuro, el dolor, claro, te puede... Estaba hablando del dolor. del dolor. Entonces, dolor. habla puras cosas malas. Pero tú
después de unos años te vas a dar cuenta que la familia sí va a estar ahí contigo, que la familia sí va a estar en el momento que tú piensas que no están contigo. Y Dios va a empezar a encaminar todo esto. ¿Han pasado cuántos años? 3 años. Y ahora está viendo todo ese resultado. Sí. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque a veces el dolor te nubla de tal punto que tú no puedes ver que la persona que está al lado tuyo te quiere ayudar. Que la familia que está más allá también quiere ser parte de tu dolor, también te quiere acompañar. Pero nosotros estamos tan cegados que no podemos ver más allá que nuestro dolor. Mi dolor, mi angustia, mi problema, mi dificultad, a mí me engañaron. Entonces todo eso te hace nublar y no ves todo lo que quieren ser parte de lo que tú estás sufriendo para poder ayudarte a salir adelante. Entonces, claro, ahora yo veo a esta niña, la veo bien, ya esforzado en su trabajo, haciendo deporte, con su familia viajando. Entonces, y ahora yo digo, ¿y cómo está ahora? No, ha sido bueno todo este proceso. ¿Te das cuenta? Porque a veces Dios permite ciertas situaciones para que tú también te encuentres, valores tu propia vida. Porque muchas veces te engañan tanto, te dicen tantas cosas malas, que hacen mal esto, que hacen mal lo otro, que siempre no están conformes contigo, que el valor de tu persona se disminuye a tal punto que piensas que no vales nada. Entonces, claro, Dios permite ciertas circunstancias para que tú recobres el valor en ti mismo. Entonces, muchas personas pueden estar pasando alguna situación así. Y sería bueno que nos comentaras cuál es tu dolor, cuál es el sufrimiento que tienes en este minuto, para poder orar por ti, para poder entregarte a una orientación. Eso es bueno, hagamos comunidad, porque nosotros estamos para eso, para ayudarnos, para ser hermanos de verdad, para que podamos entendernos y así Dios también, a través de nosotros, quizás le está hablando a alguien. Le está dando alguna respuesta a una persona que se encontró con este podcast, ¿verdad? Y dijo, wow, y mira, esto me está pasando a mí. Entonces Dios puede entregar una esperanza a tu vida a través de lo que estamos viviendo en este minuto. Por eso el sufrimiento es parte de la vida, Silvana. Claro. El sufrimiento es parte también de lo que Dios quiere sacar de tu vida para que tú potencies tu propia vida y tus propios propósitos en la cual Dios te quiere llevar, que son siempre niveles mayores a lo que estamos hoy en día. Exacto, el dolor no siempre uno es ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué? El dolor no siempre explica el por qué, pero afirma el que no está solo. Y eso es lo que Dios quiere demostrarte. En Deuteronomio 33:27 dice, debajo de ti están los brazos eternos. Dios quiere sostenerte en el día malo. Dios quiere sostenerte cuando no lo estás pasando bien. Dios quiere decirte, yo estoy, hey, aquí estoy, porque a veces creemos y nos buscamos el apoyo en otras cosas, pero claro, Dios está ahí presente diciendo, quiero estar contigo, quiero ser el centro de tu vida, quiero sostenerte, quiero avanzar contigo, quiero apoyarte, quiero hacerte pasar este mal momento, quiero estar contigo para que puedas pasar esta mal situación. Así que de verdad, increíble es declarar y creer que Dios, aunque no lo vemos, sí, Dios está. Lo que pasa es que muchas veces nosotros hemos hecho un mal trabajo, lamentablemente, algunos líderes cristianos y tampoco de otras religiones, que hemos puesto a Dios en una cumbre, en una nube, muy lejano a tu realidad. Claro. Cuando todo lo contrario, o sea, Dios es tan real que está en todas las circunstancias de nuestra vida. Uno dice, pero ¿Dios me entenderá el dolor? ¿Dios ha pasado por el dolor? Claro, a través de Jesús vivió el dolor, como te he dicho, vivió el abandono, vivió la traición de uno de los que Él escogió, lo traicionó y lo vendió. Claro, a las autoridades para que fuera crucificado. O sea, entiende al que lo engañan. Dios, Jesús también entiende Dios entiende a través de Jesús el abandono. Como te decía, en la cruz Él fue abandonado producto del pecado que cargaba de la humanidad. Dios se lo abandonó porque no puede ver el pecado de Dios. Por lo tanto, lo abandonó y miró y giró hacia otro lugar. Y Jesús por eso dice, pero ¿por qué me has abandonado en este minuto? Porque había un propósito mayor. O sea, Dios nos entiende. ¿Te das cuenta? Cada sufrimiento que nosotros podamos tener, sea pequeño, sea grande, Dios lo va a entender.
porque muchas veces... Y Dios lo entiende y lo pasa con nosotros. Por Si eso es lo tenemos Él que quiere, invitarlo. claro, Tenemos que invitarlo a que sea parte de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Mira, hay situaciones que muchas veces, como te decía, a nosotros los hombres, ¿qué nos mueve más? El sustento, el recurso, ¿verdad? Y muchas veces, ¿por qué lo digo esto? Porque es una experiencia personal. Yo he perdido hartas cosas en lo material. Digamos, 2024 fue, ¿cierto? Claro. Fue donde yo perdí mi sustento económico, perdí vehículo. Entonces, el 2025 estuve solo prácticamente por la fe. Claro. Entonces yo cuestionaba y decía, pero ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué si me lo merezco? ¿Por qué si he hecho todas las cosas bien? Y empecé a cuestionar, pero dije, ok, pero que no se haga lo que yo estoy pensando, y comencé a derribar mis propios argumentos. Eso Y es. comencé a depender de Dios. Yo dije, Señor, ya, si tú dices que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y tú comienzas a añadir todo lo que me falta, todo lo que necesito, entonces hazlo realidad. Y fue así como yo el año 2025 lo viví, precisamente de esa forma. Momento en que yo no tenía dinero, ¿te acuerdas? En una situación donde no teníamos nada, absolutamente nada. Y de pronto te llega alguien y me dice, oye, siento de parte de Dios hacer esta transferencia, por ejemplo, que en ese minuto no teníamos para almorzar. Y llegó la respuesta. Llegó justo en el minuto una hermana, nuestra amiga también, que nos dice, mira, yo siento esto y quiero hacerlo. Y fue una respuesta de parte de Dios. Ayer mismo también, sin recursos, y oye, quiero trabajar contigo, quiero hacer algo, y llegan los recursos, ¿te das cuenta? Entonces, por eso, si está pasando alguna situación como esta, falta de recursos, que te despidieron del trabajo, no sé, chocaste el vehículo y perdiste pérdida total y el vehículo estaba sin seguro, como fue lo que me sucedió a mí, pérdida, o sea, tú tienes solamente la pérdida, pero piensa que después vas a tener una ganancia mayor. ¿Y cuál es esa ganancia mayor? Que puedes invitar a Dios a que sea parte de tu vida. Y cuando tú lo invitas, por eso la palabra de Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. O sea, cuando yo comienzo a derramar mi corazón, a doblar mis rodillas, a quebrantarme del dolor y decir, Señor, ya no puedo yo, ya no puedo hacerlo yo. Román Escalona no puede. Cristo, por favor, vive en mí, sé parte de mi vida. Ujú. Entonces Dios comienza a añadir todo lo demás Así es. y comienza a añadirla para que tú vayas viendo que no es con tus fuerzas, también es con la ayuda de Dios. Exactamente, porque a veces el proceso no se entiende. A veces el proceso es difícil, nos acelera, uno todo lo quiere rápido en realidad. Si uno está viviendo un problema, uno está viviendo alguna dificultad, quiere la solución rápida, quiere la respuesta rápida, quiere que todo suceda a tu tiempo, quiere que todo pase como tú quieres, de la forma que tú quieres. Entonces, muchas veces dice, hey, el proceso no se evita. El proceso hay que vivirlo. Entonces ahí es donde muere nuestro yo, donde muere nuestra voluntad, y es donde debe nacer la voluntad de Dios, la voluntad de la presencia de Dios, de saber que somos sostenidos por Él y que Dios lo quiere demostrar también, po. En muchas situaciones Dios quiere demostrar, hey, yo soy tu Dios. Claro. Yo soy quien te guío, yo soy quien te sostiene. Porque muchas veces estamos viviendo tan rápido en esta vida que creemos que todo lo que obtenemos es por nuestras propias fuerzas. Exacto. Y no es así. Mira, Romanos, y con esto para concluir ya, Romanos 8, 20, 22, dice, por cuanto todos pecaron, Claro. todos pecaron, el mundo quedó sujeto a corrupción. O sea, el mundo está sujeto a sufrimientos, a momentos tristes de la vida, a injusticias que también se puedan dar, producto de que los gobiernos se han apartado de Dios, producto de que el gobierno quieren hacerlos con sus propias fuerzas. Entonces hay injusticia social, hay injusticia también en las minorías, hay injusticia dentro de una sala de clases, que la gente se ríe, a lo mejor a ti te han despreciado durante toda tu enseñanza de educación, digamos primaria. Se han burlado de ti por tu físico, se han burlado de ti por tu forma de ser,
porque eres cristiano seguramente. Hay tantas cosas que la gente trata de minorizar a los que están alrededor, de bajarle a tal punto que hacen bullying de algunas personas, sobre todo los jóvenes. Entonces, si tú has sufrido alguna situación así, y bueno, déjame decirte que hay algo mayor, ¿ya? Que no eres tú el problema está en los demás, que tienen en su mente, digamos, tratar de ser mayor menospreciando a los demás. El problema es que tú no has invitado a Dios a tu corazón. Cuando comiences a invitarlo a tu corazón, Dios te va a dar valor, Dios te va a dar algo mayor y te dice, tú eres hijo de Dios, eres una reina, he puesto cobertura sobre tu vida, eres príncipe, eres princesa, o sea, te da una cantidad de argumentos para que tú tomes valor en tu propia vida y puedas seguir adelante pese a los que te puedan decir a tu alrededor, esas voces mentirosas que te dicen no puedes, que no estás preparado o preparada. Entonces ahí Dios llega a tu vida. Así que queremos agradecer, Silvana, Muchas gracias, el día de Román, por hoy, invitarme. este momento de, por supuesto, este podcast que ha sido muy interesante y vamos a tener otro igual a este seguramente en los próximos días. Así que nos volvemos en otra oportunidad y esto ha sido Fuego Cruzado. Muchas gracias. Bendiciones. Chao, chao.